jugamos con todo, lo hacemos de manera particular, desde nuestras casas, con invitados para hablar del deporte, para hablar de la actualidad, un fin de semana que fue además tremendamente intenso. Estamos junto a Pablo Gómez, vamos a compartir las principales noticias. Para mí, Pablo, de lo principal que nos dejó el fin de semana está lo ocurrido con Joaquín Niemann, apenas un dato que puede parecer un poco frío, pero o frívolo más bien para los tiempos que corren. 230 millones de pesos se embolsó después de jugar este fin de semana ahí en Carolina del Sur, pero lo relevante, más allá de esos números, es lo que tiene que ver con su carrera, cómo avanza y cómo se proyecta por muchísimo tiempo en el PGA. ¿Cómo estás, Pablo Gómez? El gusto de saludar. ¿Cómo estás, Rodrigo? Así es, porque queda en el puesto 19 del ranking de la FedEx Cup, que es puntualmente la aquella que va rankeando el circuito estadounidense. En ese circuito que va a tener su fase final en el mes de agosto es donde el Joaquín Niemann quiere estar lo más alto posible. Niemann, por un lado, con esos más de 220 millones de pesos embolsados por ser quinto, lo cual habla del golf como el deporte más que entrega los mayores premios a nivel mundial, y un Arturo Vidal que tiene una amenaza latente ahí, que puede ser hombre récord, que siempre dijo desde el inicio de temporada: quiero ser un jugador que haya ganado 9 ligas seguidas. Y hoy el Real Madrid y el VAR complica ese sueño. Sí, es una cuestión que queda amenazada ese título de el Barcelona, porque recordemos que lo ocurrido el fin de semana igualó en 65 puntos, así quedó la tabla de posiciones. Primero el Real Madrid con 65 puntos, los mismos que el Barcelona. El tema es que por la diferencia entre ellos, que es la que se ha acordado para esta temporada, sale con alguna ventaja el Real Madrid. Ahora, igualmente quedan por delante 8 fechas para el desarrollo, pero ha habido mucha polémica. Yo te lo voy a plantear de la siguiente manera, al menos en lo que ocurrió ayer y las grandes jugadas donde tiene que intervenir el VAR a favor del Real Madrid, que estuvieron mal juzgadas, las dos a mi juicio, el penal que en ningún caso existe y que termina después convirtiendo Ramos, y después hay otra jugada donde se le anula un gol por una interferencia al portero, ¿no? Claro. Había más de 5 metros. Yo creo que tenía tiempo suficiente para reaccionar. Bueno, se favoreció al Madrid, pero yo te lo planteo de la siguiente manera. El otro día a Messi también lo favorecieron con un penal inexistente. Yo creo que esto tiene que ver con los grandes, tiene que ver con que el VAR, más allá de si es al Madrid o al Barcelona, evidentemente a nivel arbitral pareciera haber un empuje siempre a favor de los equipos que están peleando la corona, los mismos de siempre, Real Madrid y Barcelona. Claro, que se ven beneficiados. Tú haces bien en mencionar ese penal sobre Lionel Messi, que es un toque un poco mayor que el que sufre el Real Madrid, pero a la larga es igual de cuestionable. El tema es que el Real Madrid suma un segundo capítulo. Ya venía el Valencia de haber sido víctima de ese gol que le anulan jugando local con el Real Madrid cuando iban 0-0, que era el 1-0 para el Valencia, y que se anule, que incluso trajo consigo la reacción del propio Arturo Vidal, un poco mofándose del VAR en España, de esta ayuda que le dicen dar al Real Madrid. ¿Cuál es la importancia de esto? Tú decías bien, están igualados en puntos. Es que si igualan en puntos, el campeón es el Madrid, porque en el cara a cara, en el ida y vuelta de ambas ruedas, es el conjunto merengue el que sumó en este caso tiene ventaja, por lo menos. Ante igual cantidad de puntos, Vidal no sería campeón. Claro, que en el caso de nosotros lo que importa es eso, ¿no? Se corta la racha de Arturo Vidal, multicampeón en el fútbol europeo, con la camiseta de la Juventus, del Bayern Múnich y también con el Barcelona, lo que habla de su impecable carrera. Y a mí me parece también que de la mano de Setién él ha tenido mayor cantidad, es un número que está ahí, ¿no? Él ha sido más protagonista que lo que había sido en la época anterior del Barcelona. Ahora, dentro de este panorama, aquí todos lloran y todos se quejan. Hace minutos nada más apareció la programación de la fecha 34 y 35 del fútbol español, y el Real Madrid dice que va a llamar por teléfono a la Liga para reclamar porque no tiene las 72 horas de descanso que sí va a tener el Barcelona. Me parece que de aquí a que termine el torneo, así se van a quejar sin parar, tanto los de Madrid como los de Barcelona. Y si nos queremos quejar nosotros, también nos podríamos quejar con Quique Setién, que en conferencia hoy día ya mencionó que quiere poner en medio con el Rey Arturo, estaría sentado en el banco para el siguiente partido de un Barcelona que tiene el objetivo puesto en dos miras, lo que es la Liga, reeditar un poco el triunfo, y también la gran deuda. Y yo creo que si tú a Vidal le hace decir qué es lo que prefiere, está en la Champions, donde tiene que jugar la revancha con el Napoli, que ya se confirmó se va a jugar en Barcelona, siempre y cuando los contagios en Europa no aumenten, no vuelva a aparecer un rebrote, y después la fase final, que es esa que se va a jugar en Lisboa, eso ya en el mes de agosto, siempre y cuando clasifiquen a los cuartos de final.
Sí, va a ser el próximo partido del Barcelona en la jornada de mañana frente al Athletic de Bilbao, un partido también, un apriete importante. Una más sobre el fútbol europeo antes que pasemos a la realidad local, simplemente un toque, Pablo, para hablar de lo que ocurre con Alexis Sánchez. No se puede evaluar lo que hacen apenas 7-8 minutos de juego, pero lo que sí uno puede avisorar es que sus días son difíciles con Lukaku y Lautaro Martínez convirtiendo de manera permanente y afianzándose en un equipo que logra los 3 puntos y que parece ir también todavía con alguna opción de luchar por la corona en Italia. Es que en la cabeza de Conte no cabe jugar con los 3 arriba. Por más ofensivo que pueda ser el esquema, es italiano y eso por lo menos ahí se ve puntualmente en cancha. Y en ese caso a Sánchez no le queda nada más que esperar y aprovechar esos escuálidos 8 minutos donde ya alcanzó a meter un pase gol, que no lo entendieron, donde destacó un poco por la entrega, pero eso y nada más. O sea, no es mucho lo que puede hacer, sobre todo teniendo a un Lukaku y a un Lautaro Martínez que marcan en sus partidos. Así que ahí nada más que esperar y ver, sobre todo, qué es lo que pasa con él para la próxima temporada. El United parece que no lo quiere mucho. El Inter lo quiere, pero tiene que pedir que le rebajen un poco lo que está pagando por el pase del Maravilla. Y ahí el único afectado va a ser el propio Alexis Sánchez. Sí, donde está enredado su futuro, como está enredado también lo que ocurre con el fútbol chileno, más allá del fútbol, sabemos la difícil y durísima realidad que estamos enfrentando con las cuantiosas muertes por coronavirus, porque no se logra cortar tampoco la transmisión de esta enfermedad, con más de 7.000 muertos, se hace muy difícil en el panorama actual, así como están las cosas en la región metropolitana, como se ha tenido que ir a cuarentena a otras ciudades donde ya habían retornado los entrenamientos al fútbol, como en el caso de O'Higgins, San Rancagua, o el caso de Antofagasta, o el caso de Curicó. Se hace muy difícil avisorar que el fútbol se pueda replantear el 31 de julio como originalmente lo habían planteado los dirigentes. Es que los plazos no dan, ojo, porque ya sabemos que la región metropolitana, por lo menos el tema de cuarentena sí o sí, yo creo que va a ser más, va a estar hasta comienzos de julio. En el caso de Rancagua y Curicó, que arrancaron ahora el viernes, una cuarentena para que sea efectiva no puede ser menos de 21 días, o sea, son 3 semanas. Por ende, tanto Rancagua, Curicó y Santiago, donde se suman en total 10 de los 16 equipos de primera división, y eso que nos estamos sumando a Antofagasta, que entró ahora hace poquito, o que va a entrar ya en el día de mañana a cuarentena, van a estar recién en condiciones de poder movilizarse y entrenar con cierta normalidad la primera quincena de julio. ¿A cuánto? A 2 o 3 semanas de esta fecha que se puso la NFP para volver. Yo creo que eso va a obligar a cambiar la fecha y sobre todo ir viendo cómo evoluciona esta situación, porque sin entrenamiento es muy difícil que con puro teleentrenamiento, de manera telemático, puedas prepararte. Como plan B, por ejemplo, O'Higgins, ¿qué es lo que está pensando? Concentrar a todo su equipo en el Monasterio Celeste, en el complejo que tiene, prácticamente llevarlos como de pretemporada y encerrarlos ahí. Ahora, ¿qué tan viable puede hacer eso? Porque mientras no se levanten las cuarentenas, no se van a poder jugar. Hace un mes apareció esa idea de jugar, por ejemplo, en el modo NBA, de jugar en La Serena y en Coquimbo todos los partidos. Duró un día, por lo menos esa idea. La NFP inmediatamente la despachó. No se puede hacer, fue la respuesta de Guillermo. Sí, lamentablemente con el escenario que tenemos hoy día en Chile, el llamado siempre va a ser a la prudencia y bajo lo que estamos viviendo es muy difícil poder aventurar cómo van a venir las cosas, cómo va a ser el desarrollo de todo esto. Lo digo por el caso, por ejemplo, en Brasil, donde se apuraron en volver al fútbol el fin de semana y duró apenas 48 horas y se tuvo que volver a suspender porque ni siquiera estaba el protocolo bien establecido, porque habían equipos incluso que se negaban a jugar. El fútbol chileno no se puede permitir, creo yo, el intentar volver a jugar y tener que detener de nuevo el campeonato. Aquí al fútbol chileno lo que les juega en contra hoy día fundamentalmente es, obviamente, lo que está ocurriendo con la pandemia, pero a esto hay que sumar lo que ocurrió desde el estallido social. Y si hoy día tiene esta espada sobre su cabeza el fútbol chileno porque necesita volver y entregar contenidos a quienes compraron el canal del fútbol por muchísimo dinero, que son los que hoy día están abasteciendo a los clubes, se tienen que hacer cargo, creo yo, aquí se están pagando las consecuencias de lo ocurrido en octubre, porque ni los futbolistas ni los dirigentes tuvieron la fuerza necesaria para poder seguir con su actividad, para defender su actividad, que es lo que creo yo. Ellos debían defender, uno lo primero que tiene que hacer es defender su profesión y defender su actividad, no porque venga un grupo de delincuentes y no quieran que juegue o porque se les cruzó por la cabeza, se empecinaron con que el fútbol era la única actividad que no podía volver. A mí me parece que hoy día el fútbol chileno, si tiene esta espada en la cabeza, es porque está pagando en buena parte
los pecados de haber permitido que se terminara el campeonato como terminó lamentablemente durante el año pasado. Claro, y de parte tienes también la otra cara, porque mientras acá las fechas se te vienen encima y no podrías jugar el 31 de julio, tienes un superior como la Conmebol hablando de la normalidad ya en septiembre para Copa Libertadores Sudamericana y poniendo la fecha clasificatoria ya en septiembre, en ese partido inaugural que debe tener Chile ante Uruguay. Otra realidad que viven por lo menos es que, claro, comienzan a apretar, me imagino, los auspiciadores, comienzan a apretar los compromisos comerciales y hay algunos que buscan jugar a como de lugar. El tema es que no estamos ni en Chile ni en Sudamérica para jugar a como de lugar con la salud de por medio. Sí, y además hay que aprender de la experiencia europea, hasta aquí al menos de los torneos que se pudieron replantear. En el primer caso fue el fútbol alemán, después le siguió el fútbol español. Hoy día la gran mayoría de las ligas en Europa están funcionando, se están jugando. Claro, para nosotros siempre es más relevante el fútbol alemán, el fútbol inglés, el fútbol español, el calcio en Italia, pero el resto de Europa también juega bajo estas medidas, bajo estas normativas que puso el fútbol alemán, que fue al menos el pionero en empujar, pero ninguna de ellas hasta aquí ha tenido que detenerse. De hecho, si uno ve el calendario español, es prácticamente sin pausa hasta que por ahí por el 17 de julio tiene que terminar, pero todos los días va a haber fútbol. Para que eso se pueda realizar es muy importante seguir con cada uno de los protocolos y no tener que echar pie atrás, como ya ocurrió lamentablemente en Sudamérica con este empuje de Brasil. Claro, y hay que tener ojo con los protocolos para que no pase, por ejemplo, lo del señor Djokovic, que organizó un torneo de tenis y tiene ya a 3 jugadores contagiados, a 2 jugadores contagiados y varios técnicos también con este rebrote tanto en Serbia como en Croacia. Bueno, eso, Rodrigo, tema dentro de lo que ocurrió en la semana y tenemos para rato, porque podríamos sumar a hablar de los rumores de Claudio Bravo, que ya de jornada de lunes jugó el City, y con un Bravo que está ahí en veremos sobre el Arsenal en su futuro. Hay que ver qué pasa también con un ex capitán de la selección chilena que termina contrato ahora a finales de temporada con el conjunto de los ciudadanos. Sí, va a ser importante todo lo que ocurra con cada uno de los protagonistas del fútbol chileno, porque bien decía Pablo hace un instante que se va, ya la Conmebol ha replanteado que a partir de septiembre se reinician o van a comenzar más bien las clasificatorias mundialistas. Va a ser muy importante también en qué momento va a estar cada uno de los jugadores, si Isla finalmente o no va a volver a Sudamérica, si se va a integrar a Boca Juniors, si va a venir a jugar por primera vez en el fútbol sudamericano. Recuerden que Mauricio Isla no debutó en el fútbol chileno. ¿Qué va a pasar con la situación de Alexis Sánchez, que ya hemos comentado, con el propio Arturo Vidal y con Claudio Bravo, que podría también cambiar de equipo, como se anuncia hoy en Inglaterra, que podría incluso ir al Arsenal, donde alguna vez viviera el niño en maravilla. Una palabra antes de terminar este primer bloque, Pablo, para lo de la Fórmula E. Se han caído distintos eventos grandes, eventos deportivos a partir del estallido social en adelante, pero se confirma este para el 2021. Exactamente, 16 de enero, la fecha, por lo menos el lugar, el mismo, el Parque O'Higgins, el mismo que hoy día dijo no a las fondas para septiembre. Por lo menos ya avisorando que hay una mayor distancia de tiempo, que es en verano, que va a ser en enero, cuando haya calor y cuando se prevé un poco que las consecuencias de la pandemia van a estar más controladas en nuestro país, o ya por lo menos con una vacuna a portas, o si es que no ya aplicándose. Lo cierto es que se confirmó el calendario de la Fórmula E para el año 2021 y que no solo va a tener a Santiago como cuarta vez ya de manera consecutiva, sino que va a arrancar su temporada en el cemento de la Elipse y el resto del Parque O'Higgins en una prueba de la cual ya hemos sido testigos y que va a tener entonces Chile en el inicio del 2021, año que esperamos que llegue luego a todo esto, teniéndola ahí como protagonista de esta prueba que ya tiene a nuestro país también como una de las fechas ya marcadas en el calendario. Junto a Pablo Gómez jugamos con todo a través de nuestras redes sociales, estamos conectados también. Vamos a sumar un tercer integrante a la vuelta del corte. Vamos a estar con Juan Francisco Raffo, deportista chileno, gimnasta, pero que además está en 7º año de medicina. Tiene mucho por contar, no solo sobre el deporte, sino también cómo ha ayudado a enfrentar esta pandemia que nos azota de manera tremenda hoy día en nuestro país. Hacemos el corte y estamos de vuelta en Jugamos con Todo. Lo que pasa en Chile y el mundo. Tele 13, lunes a domingo, 20-30 horas, por el 13.
El coronavirus ha cambiado nuestra forma de ver el mundo y en Tele 13 queremos mantenerte informado. La Organización Mundial de la Salud recomienda el uso de cloro para desinfectar. 3 cucharadas soperas de cloro por 1 litro de agua para limpiar superficies. Y 10 gotas de cloro por litro de agua para desinfectar alimentos. Cuidémonos entre todos. Tele 13, relevantes para ti. No existen límites en un nuevo horizonte. Jugamos con todo en esta tarde, donde hemos comentado con Pablo Gómez a propósito de la actualidad del deporte chileno, de lo que ocurrió el último fin de semana también, de la suerte de nuestros deportistas, y hemos integrado para hablar de lo que está ocurriendo a Juan Francisco Raffo, que tiene una larga trayectoria como gimnasta del partido de los 6 años, ha sido medallista a nivel sudamericano, lo recordamos con estadio lleno, con pancartas con su nombre, compitiendo por Chile aquí en nuestro país, pero lo ha hecho también a lo largo del mundo, una trayectoria dilatada, que ha sufrido de lesiones también. Es de esos deportistas, diría yo, Juan Raffo, que de los que ya viene un poco de vuelta, que ha tenido que cargar con las lesiones, que ha tenido que cargar con los estudios, de compartir el tiempo con sus estudios de medicina, y por eso nos parece hoy día fundamental también poder hablar con él, que nos acompaña. ¿Cómo estás, Juan? El gusto de saludarte. Hola, muy bien, mucho gusto. Gracias por esta invitación y sí, podríamos decir que tal vez soy un deportista que viene de vuelta, como tú bien dices. Lo primero que quería preguntarte es por tu estudio. Tú estás estudiando medicina en la Universidad de Chile, estás prácticamente terminando ya tu carrera y lo que evidentemente te vincula con lo que está pasando hoy día lamentablemente en nuestro país. Lo primero es que nos des tu mirada de cómo se ha afrontado esta pandemia en términos generales y cómo lo has podido vivir tú desde tu rango, desde tu órbita como médico también. Bueno, sí, como bien dices, ya estamos llegando al final de una carrera que yo mismo la he extendido bastante ya, una carrera que si bien ya es extensa, son 7 años, yo por tratar de compatibilizar con una carrera deportiva la he extendido hasta 11 años, entonces es un largo camino que ya viene llegando a su término. Me quedan alrededor de 5 meses para terminar, para convertirme en médico ya. 5 meses de rotaciones pequeñas, ya pasé las grandes rotaciones y más complejas de los internados, etcétera. Y claro, justo toda esta situación mundial y que ha azotado fuertemente a Chile me alcanzó a pillar en el 7º año de la carrera, ya bien avanzado igual el 7º año. Yo estaba cursando el internado de cirugía, que ya llevaba más de 3/4 del internado cuando se decidió que los internos los mandarían a sus casas. Y una vez ya en la casa decidieron que terminaríamos el internado sin las 3 semanas que nos quedaban y que terminaríamos vía online con lo que fueron seminarios y posteriormente una evaluación oral vía Zoom. Entonces yo he vivido estos últimos 3 meses en la casa, al igual que los internos alrededor de todo Chile prácticamente. Son pocas las excepciones de internos que están yendo al hospital. Y en la Chile ya empezó hace un par de semanas, 2 o 3 semanas, a incluirse internos voluntarios en distintas tareas en los hospitales de la Chile, que son 5 hospitales. Entonces hay voluntarios en el Hospital del Salvador, en el Barros Luco, en el J. Aguirre, y son contados los casos igual que están yendo. Somos hartos internos, somos alrededor de 200 y yo creo que hay como 50 aproximadamente que estarán ayudando de distintas formas. Yo me sumé la semana pasada a una iniciativa en el Hospital Salvador donde usando tablets que se donaron en una organización que se llama Seguir Juntos, yo voy a ayudar a lograr como una especie de visita médica, o sea, una visita de familiares a sus pacientes. Entonces lo que hago yo es, junto con otro interno, se está llevando a cabo esto y ya llevamos una semana que la utilizamos y le hicimos como el prototipo, la práctica, y nos acercamos a los pacientes hospitalizados y con una tablet, en el fondo, llamamos a los familiares y hacemos que tengan
una situación de encuentro con sus familiares. Entonces, de distintas formas se está tratando de ayudar y aportar. Claro, ha sido una pandemia compleja y que todavía no se ve cuándo va a acabar esto, sobre todo en Chile. Cuéntame. Juan, sobre eso mismo, porque, y lo vamos a aprovechar de contar acá, dentro, tú adelantabas un poco, te ha tocado poquito esto, más como estudiante, estando a la distancia, terminando tus cursos de manera remota, pero tuviste esta experiencia de ir al Hospital Salvador a participar en esta actividad donde hacen lo que uno más lamenta hoy en día, que es el contacto de aquella persona que está internada, que está distante de su familia, a través de un aparato tecnológico. Pero en ese momento, cuando tú fuiste al Hospital Salvador, con tu conocimiento en medicina y con la epidermis del deportista, que muchas veces es un poquito más sensible que la de un médico, ¿cómo ves la situación afuera? ¿Cómo ves que está hoy en día nuestro país afrontando esta pandemia? ¿Se está sobrepasado? ¿Hay forma de reaccionar? ¿Cómo lo ves tú? Tanto como una persona que está allá adentro, un futuro médico, o médico ya prácticamente el 7º año, pero también con esa visión del deportista que muchas veces también aporta otro prisma. Bueno, la verdad es que no me ha tocado estar inserto donde se ve la parte más crítica de cómo se enfrenta esto. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, ver cómo están atochados los sistemas de servicios de urgencia o las camas críticas en las unidades de paciente crítico. Yo, donde tuve esta experiencia, como era algo que se está implementando recién, fue en pacientes que están hospitalizados en sala común de medicina. Si bien tan solo con estar ahí, a uno le da una sensación como de miedo en el fondo con respecto a lo que está pasando, porque uno ve cómo están ahí todo el personal de salud trabajando como se puede con lo que hay, dando el máximo, ¿no es cierto? Y a veces sobrepasado. Por lo mismo, no hay tiempo para que este personal pueda hacerse cargo de algo tan importante al final como es el contacto con los familiares, como tú mencionas. Entonces, lo bueno es que hay gente que puede participar como nosotros y ayudar desde esa forma. Yo creo que la pandemia nos está tocando de forma súper compleja. Si vemos que hace ya varios días y semanas los casos diarios nuevos son del orden de 5.000, 6.000, lo que en un sistema de salud como un país como el nuestro quizá no puede ser sostenido por mucho tiempo. Claro, el gobierno hace lo que tiene que hacer, ¿no es cierto? Se acomoda a nuevos sucesos que van pasando, nuevo ministro de salud, etcétera, ver cómo afrontar las cosas a medida que se van dando las situaciones y tienen que irse acomodando a cómo va avanzando esto, y la población también tiene que hacer su parte. Si bien tal vez hay mucha gente que no le toma el peso a esto, también yo me puedo dar cuenta que hay gente que no puede no salir de su casa para poder seguir adelante y poder sustentar en el fondo su familia, su casa, sus gastos. Entonces es súper delicado en lo que nos enfrentamos. Entonces hay que hacer bien las cosas, hay que comunicarse bien. Por favor, todos los que pueden, que se queden en sus casas, hagan el mayor de los esfuerzos para disminuir al máximo el contacto que tengan con el exterior. Y eso, y tener fe de que se va a salir adelante. Juan, tú que estás en la Universidad de Chile, has sido la propia Universidad de Chile, en su Facultad de Medicina, que en algún momento, hace ya un tiempo, proyectó los números desastrosos que tenemos hoy día en términos de cantidad de muertos y de contagiados, cuando se pensaba hace algún tiempo que el escenario podía ser otro. Me imagino que ese es tema permanente de conversación entre ustedes, entre los que están terminando la carrera de medicina, y la pregunta puntualmente es ¿cómo crees, dada la situación actual, que se debiera enfrentar, o qué cambios debieran haber las estrategias para enfrentar lo que está ocurriendo en Chile? Bueno, sí, sin duda, entre todos nosotros, los internos, la familia incluso, todos estamos en la misma duda de qué es lo que va a pasar, de hasta cuándo se va a poder soportar, porque claro, aún no se vive la situación que se vivió en los países más azotados, que fueron en un principio Italia, España, después Estados Unidos y Brasil, que son en el fondo los países que tienen las cifras más extremas. Si bien, claro, no es comparable, siempre yo hablo de eso, de que algunos países no son comparables. Es difícil comparar las cifras de Chile con Argentina,
porque por ejemplo en Chile el testeo es mucho mayor, por lo tanto el número de casos diarios va a ser consistentemente mayor. Pero bueno, la verdad, de dar una solución, yo con mi menos experiencia en lo que es la epidemiología, etcétera, no puedo dar una respuesta a qué es lo que se debiera hacer. Pero sí, yo creo que los pilares van del orden de que la comunicación, del que sumar esfuerzos, igual como el trabajo en equipo, como en lo que me hablaban en el fondo de lo que se hace en el deporte, es fundamental, de que la gente en verdad sepa de que lo que se vive en los hospitales es súper terrible, tremendo, y que hay que evitar como se pueda de que más gente llegue a saturar estos establecimientos, porque si bien sabemos que el 80% aproximadamente de los infectados va a vivir un cuadro leve, el 20% tienen que estar hospitalizados, y de esos un cuarto va a pasar a la UCI, y de esos muchos van a morir. Entonces yo creo que lo que todos podemos hacer más que nada es tomar las riendas de nosotros, de lavarnos las manos, de tomar todas las medidas y los protocolos que hay que hacer cuando uno sale, salir lo menos posible, y por ahí es donde yo prefiero otorgar un mensaje a la gente en general. Tema de Juan Raffo, médico. Pero ahora pasemos a hablar de un poco del deportista, porque esto también te ha tocado de otra manera. Hay que adaptarse por completo. Hay que cambiar, es cierto, es tan así, Juan Raffo, que has tenido que cambiar caballete por lavadora, por ejemplo, ¿no? Sí, es totalmente así. La verdad es que, claro, se cerró el CAR, que es donde yo entreno y donde entrena gran parte de los seleccionados y mi equipo, y estamos todos en la casa. Recibimos una planificación de parte de nuestro entrenador, que es Cristian Bruno, que nos hace llegar todos los días una planificación. Me estoy escuchando, ¿no es cierto? Sí, impecable. Ya. Y claro, y cada uno con los medios que tiene en la casa, con la creatividad y con la necesidad a flor de piel, en el fondo ha tenido que inventar cómo hacerlo. A ejemplo de eso, te puedo contar que para hacer unas paralelas, para poder hacer elementos de fuerza y de la preparación física, yo adapté un par de sillones de la terraza, que son perfectos, son pesados, son prácticamente unas paralelas, y las puedo usar para ese fin. Por otro lado, del techo colgué un chuzo esos que se usan para hacer hoyo, y ahí lo uso como una barra. Y a este chuzo también le colgué unas anillas que uso para hacer algunas cosas de anilla, y para reemplazar el tema de los caballetes, ¿no es cierto?, que tú mencionas, para hacer esas vueltas de círculos que se llaman molinos. Tomé una lavadora que se echó a perder en mi casa y mi mamá me la regaló, y la adapté, le puse agua adentro para que esté estable, y ahí hago esa parte de los molinos. Entonces, así yo pudiendo mantener la forma física, al igual que mis compañeros y muchos de los seleccionados de todos los deportes que puedan imaginar, están como viendo cómo hacerlo para mantenerse en las casas, pero claramente el tiempo pasa y esto no puede seguir siendo por demasiado tiempo. Entonces todos igual estamos viendo quizás cuándo se van a abrir los establecimientos, pero vemos que el escenario está tan complejo que probablemente se hace muy difícil pensar eso ahora. Sí, hemos conversado con otros deportistas, y yo no sé cuál es tu mirada, pero por ejemplo hay algunos que avisoran que igual va a venir un cambio en el deporte post pandemia, por ejemplo en términos de resultados o de cronos, de números, donde va a venir una especie de baja, porque finalmente lo que ocurrió es que se interrumpió el ciclo olímpico de manera brutal, en un año que incluso era del más alto rendimiento, pasa a ser un año prácticamente perdido a nivel deportivo. O sea, sí, tal cual como tú mencionas, van a haber cambios, pero tremendos, en marcas, por ejemplo, en atletismo. Quizás, la preparación se dio totalmente alterada, hay que cambiar todos los ciclos, los volúmenes, volver a prepararse, y con las dificultades que esto demanda, y además con lo dispar que es entre distintas naciones. Entonces, ya no van a competir quizás los países como a la par como iban a competir antes, sino que otros países que tienen menos condiciones, no sé, de sistemas de salud más precarios, etcétera,
donde esto ha afectado más, por ejemplo, no sé, incluso acá en Chile, donde tal vez vamos a estar encerrados más que en otros lados, esto nos va a afectar tremendamente. Por ejemplo, Brasil, que está siendo azotado muy fuerte con la pandemia, ya está pensando en llevarse a sus deportistas a Europa, que ya están abriendo establecimientos deportivos, para ir a entrenar allá y prepararse allá de cara a los Juegos Olímpicos, cosa que muchos otros países de Sudamérica no pueden realizar. Entonces ahí se va a generar todo esto, toda esta situación dispar, ¿no es cierto? Y va a ser complejo, sin duda. Estos Juegos Olímpicos que vienen van a ser distintos quizás y se va a enfrentar algo a lo que no estábamos acostumbrados. Exacto, Juan. Antes de caer ya en la última parte que tiene preparada Rodrigo Vera, quiero contar un poquito más a lo que fue tu carrera o lo que ha sido tu carrera. Tú bien mencionabas que es un deportista ya un poco que va como saliendo, que ha tenido que luchar con esto de quiero ser deportista, pero tengo que hacer algo con mi vida, y en eso está la medicina. ¿Cómo ves que fue un poco tu actuación merced a la preparación que se te pudo dar desde los 14 años, desde cuando obtuviste tus primeras medallas hasta ahora? Me imagino que hay algo que siempre uno siente, me faltó que nos apoyarme un poquito más, pudo haber llegado un poquito más lejos si, no sé, pues si tu dedicación no hubiera sido absoluta al deporte. Yo, el recuerdo que tengo tuyo, por ejemplo, es los Sur del 2014, con estadios llenos, ganando medallas, etcétera. Cuando uno mira ahora para atrás, ¿hay cosas que se pueden haber hecho distintas, por ejemplo, en el deporte chileno, puntualmente en tu caso? Sí, o sea, yo creo que con el talento y con el nivel que llegué a tener, si eso lo hubiera sostenido por más tiempo, hubiera logrado tener muchos resultados más importantes. Como bien dice, uno de mis resultados más importantes fue ser medallista en los Sur acá en Chile con el estadio lleno, que fue maravilloso. Y después de eso obtuve el mejor resultado que ha tenido un gimnasta chileno en anilla en la historia, que es salir tercer lugar panamericano, subiéndome al podio con el campeón olímpico de ese momento y en anilla, y con un medallista mundial del año pasado en anilla. Entonces, en el fondo esa medalla es un tremendo resultado, y con ese mismo nivel yo podría haber logrado quizás haber sido finalista mundial y otras cosas que no fueron posibles. ¿Qué cosas faltaron ahí? Una de las cosas que más me afectó a mí, yo creo que más la universidad, fue las lesiones. Los factores que intervinieron en eso fueron tal vez las ganas de recuperarme rápido, volver a lesionarme de otra cosa, tal vez el no contar con una planificación más minuciosa, más profesional en esos momentos, porque el equipo de salud siempre lo tuve, o sea, en el CAR siempre me ayudaron y siempre tuve un buen equipo de salud. Yo creo que fue por ahí el problema. También, sin duda, la gimnasia ahora quizás es más conocida, pero cuando yo era pequeño, lo que se sabía en gimnasia, los procesos para llegar a generar que un deportista llegara a lo más alto, como Tomás González, por ejemplo. Piensa, Tomás González es un ejemplo, el único ejemplo que ha habido de todo este tiempo atrás, y él tuvo un entrenador ruso, cosa que yo no tuve el privilegio. Entonces, esas cosas, lo que no se sabía antes, quizá el desconocimiento en cómo enseñar la gimnasia, en cómo transmitirla de una forma en que fuera proyectada más rápido, de que no hubiera limitantes en la técnica, vicios en la técnica, en errores, que quizá hubiera sido más propensa a evitar las lesiones, hubiera sido algo que me hubiera favorecido. Yo, la verdad, he tenido mala suerte. Sí, tal vez yo he hecho cosas mal, querer apurarme en algunos procesos, cosa que ahora soy al revés, el más lento en los procesos, si es que me llego a lesionar. Y claro, se suman muchos factores que determinan que uno tal vez no haya podido proyectar esos buenos resultados y ese nivel que yo tenía en esa época hasta el 2015. Pero bueno, si bien yo ya estoy viendo cómo cerrar mi capítulo, dado que me voy a empezar a dedicar a lo profesional también, tengo ejemplos de gimnastas que han llegado en buen nivel a los 36 años, yo tengo 30, así que soy uno de los que nunca deja de soñar. A pesar de que todos me digan, oye ya vos, compadre, dedícate a lo otro, quizás estáis viejo, yo la verdad es que creo que puedo seguir haciendo las dos cosas. Soy el último que deja de soñar y creo que ahora cuento con un equipo que me puede ayudar a retirarme compitiendo. Eso es lo que quiero.
no quiero dejarlo porque no pude más. Quiero retirarme compitiendo en un buen nivel y quedar satisfecho de cerrar un capítulo. Y para eso creo que tengo todavía un par de años de vigencia y de aportar en el equipo de gimnasia, tal vez con mi experiencia y eso, y con mi nivel. Así que por eso sigo entrenando, aunque haga frío ahora, afuera, con mi lavadora, etcétera. Así que voy a seguir así porque es lo que me hace feliz además y lo que me mantiene la salud mental para poder dedicarme también a la medicina. Lo que nos queda claro es que hay para rato entonces con tu carrera deportiva. Te vamos a someter al siguiente ejercicio, a un pimponeo rápido. La idea aquí es que nos digas un poco lo primero que se te viene a la cabeza sobre el personaje. Son 5 personajes del mundo del deporte, así que así rápidamente, en 15, 20 segundos, un poco lo que sientes, lo primero que vuelque respecto a estos personajes. A ver, Marcelo Ríos. Que ser más especial, pero qué maestro, sin duda. Único. Tomás González. No, Tomás, máximo referente yo creo para mí en lo que es el deporte. He tenido la experiencia de compartir con él procesos deportivos y ver el profesionalismo que tiene y eso, contagiarme siempre de su profesionalismo, de cómo él se dedica y así es como le ha ido bien. Así que eso, ejemplo a seguir. Marlene Arens. Bueno, lamentablemente con lo sucedido ahora todos estamos sufriendo un poquito eso, pero tremenda referente en el deporte, sobre todo desde el lado del deporte femenino y única, o sea, medallista olímpica, ¿qué más se puede decir de ella? Una genia y que sirva de ejemplo para propulsar el deporte en Chile por siempre. Y cierro de los deportistas con esta, con Simone Biles. No, es un fenómeno, nada más que decir, o sea, es tremenda gimnasta, tiene todas las cualidades que uno pudiera desear en lo físico-técnico, en la capacidad mental, etcétera, y es una leyenda por siempre en la gimnasia artística femenina y en lo general. Vale, ahí está la mirada de Juan Raffo respecto a algunos de los deportistas que hemos compartido con él. Pablo, algo para ya vamos cerrando, algo para una pregunta más para Juan Francisco Raffo. Sí, ya, lo perdimos un poco a Pablo Gómez, no importa, pero lo estamos viendo hoy, que también es importante en este caso. Juan, queremos agradecerte este tiempo que compartiste con nosotros, que nos puedas contar tu experiencia, saber a propósito de tus estudios de medicina, que tener también tu percepción de lo que está ocurriendo en nuestro país, pero también creo que ha sido muy, muy grato poder saber porque yo al principio te presenté, no te retiré en ningún caso, te presenté sí como un deportista que ya viene de vuelta, que es parte de lo que también nos dijiste, que en el fondo también te tomas las cosas hoy día de otra manera, con mucha más calma y también puedes proyectar tu carrera. Te queremos agradecer por haber compartido con nosotros este rato. Muchas gracias a ambos, ha sido un placer y eso, como último mensaje que la gente, 2 cosas que yo creo que son muy importantes, que se cuiden 100% y que cuiden a sus familiares, porque los familiares, sobre todo de mayor edad, son los que más pueden sufrir de esto, y que hagan deporte, porque el deporte creo que es la herramienta más importante para la salud de las poblaciones a largo plazo. Así que eso, intenten hacer esos 2 consejitos. Es verdad, es muy importante para la salud también. Un abrazo grande, gracias por estar con nosotros. Pablo Gómez, haga con la manito si es que me escucha. Así, agachado. Chao, Pablo. Agachado, ya. No, vamos. Gracias, chao, Ahí chao. está. Cerramos acá esta edición de Jugamos con Todo. Gracias por habernos acompañado. Vamos a seguir, vamos a estar de manera permanente con la actualidad del deporte nacional, internacional y, por cierto, con entrevistados como lo hicimos ahora con Juan Francisco Raffo. Un abrazo grande, que estén muy bien. Chao. Un placer.